A ver, de regreso por acá. Vega, ¿qué tal me escuchas? Vega, Vega. Sí, Uno, profesor, buenas noches. ¿qué tal? ¿Todo bien? Romaní, ¿qué tal me escuchas? Romaní, Romaní, a la una, a las dos, a las tres. Profesor, sí. ¿Qué Profesor, tal? sí, dijo que mi internet está mal. Ya, pero ¿por qué lloras? Estoy gripada, profesor, disculpe. Ah, uy, no me vayas a contagiar, ¿ah? A la distancia. Uy, cuídate, cuídate. Una bebida calientita por ahí para que te recuperes pronto. Bien, continuamos, continuamos. Gracias, gracias. Van así desarrollando hasta que finalmente se logra todos los objetivos correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? A ver, un poquito antes. Un poquito antes de este material. Seguir comprendiendo, mucho más comprender, establecer todos los aspectos de la logística de exportaciones, determinar componentes, desarrollar estrategias, determinar tiempos de aprovisionamiento, comprender este tema de la trazabilidad, comprender la relevancia de la entrega, en fin, muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos que se van a concretar aquí en logros. Y más aún con esta conferencia, digamos, del Full Day, ayudan, nos complementamos, ¿no? Las clases que les hacemos a ustedes en esta asignatura o en las otras que llevan con sus profesores, con las que están exponiendo los colegas en este evento, se complementan. Al final, ustedes son los ganadores porque tienen ahí temas, temas que conocen, comprenden, analizan, sintetizan, interpretan y les puede servir de mucho para su futuro, ¿no? Veamos entonces. Vale, vale, digamos, el momento oportuno para recordar esto del proceso logístico internacional. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dicho de la exportación e importación se da en un proceso. Que no es algo, digamos, independiente, suelto, de una fase, ¿no? Sino que hay fases, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una fase, acá tenemos otra fase y por acá otra fase, ¿no? Y estos se van así desarrollando hasta que finalmente se logra todo, se logran todos los objetivos correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí el economista Marco Antonio, ¿no? Dice, el proceso logístico se enfoca directamente con la gestión de, miren, esto es lo que incluye, adquisición, gestión de almacenamiento, transformación y finalmente la distribución, ¿no? Y venta correspondiente. Esto está enfocado desde el punto de vista de una industria, ¿no? Una industria para fabricar primero tiene que adquirir. Aquí adquiere. ¿Qué cosa adquiere? Los materiales directos e indirectos que necesita para su producción. Lo compra y si fuera el caso los almacena. Los almacena. Y luego cuando llegue el momento de fabricar, lo entrega al área de producción y comienza la famosa transformación. Esta transformación, ¿qué cosa es? Es convertir la materia prima o material en un producto terminado. ¿Y qué cosa es ese producto terminado? Es el bien que vamos a exportar o es el bien que vamos a importar. Si fuera el caso que nosotros estamos transformando, después de transformar tenemos que hacer la gestión de distribución, que abarca pues todos los aspectos de la venta y comienza, digamos, con el marketing correspondiente, luego, digamos,
la venta, el cobro y todo esos quehaceres empresariales. Y tenemos otra opinión aquí del ingeniero Hugo César, dice, el proceso logístico conlleva una buena administración de los recursos. Este concepto desde el punto de vista administrativo, ¿no? Administración de los recursos. O sea, no puede haber una buena logística, una buena logística de exportación o de importación si no se administra adecuadamente los materiales. Administración de los recursos materiales y humanos, ¿no? Hoy, por ejemplo, escuchaba ahí algunos, algunos comentarios que hacía el segundo expositor, creo, sí, me parece segundo, donde mencionaba pues que hay algunos gerentes poco inclusivos, es decir, que no dan las oportunidades a la gente que trabaja y están siempre cuidándose las espaldas ellos mismos, temerosos, de miedo, no les gusta trabajar con gente de su mismo nivel, sino con gente de nivel inferior, para que ellos se crean los jefazos del caso, ¿no? Pasa esa cosa, ¿no? Y en todas las empresas pasa eso, ¿no? Pero la logística moderna y en general la administración moderna involucra pues la inclusión de las personas, ¿no? La inclusión de las personas. ¿Eso qué quiere decir? En aceptar a las personas tal como son. Si son más buenos que uno, hay que aceptarlos como tales. Si por ahí tienen alguna deficiencia, hay que convocarlos igual. Y con el trabajo correspondiente ya lograrán el nivel correspondiente. Es decir, esa inclusión es no dejar a nadie fuera del equipo, ¿no? Porque el trabajo administrativo como logístico se lleva a cabo en equipo. Y si en el equipo tenemos el nivel de conocimiento y experiencia similar en todo el equipo, es mejor. Que nadie sea el que acapara, digamos, los conocimientos, sino que se comparte con el resto, ¿no? Y no debe haber jefes temerosos que le van a quitar su puesto, ni que le van a hacer daño, etcétera, etcétera. Nada de eso, ¿no? El mundo de hoy es un mundo competitivo, ¿no? Y el que debe estar en un cargo es el más competente, así de claro, el más competente. Y si el más competente es tu enemigo, tienes que aceptar, pues tienes que aceptar, porque esa es la situación. Y si el más competente es tu amigo, tienes que aceptar. Y si tú eres un varón y la más competente es una dama, tienes que aceptar que esa es la realidad, que tú te has quedado, que tiene que dar pase a la otra persona. E igualmente, si hay, si hay en un momento la jefatura está a cargo de una dama, pero por ahí apareció un, un varón, un hombre, digamos, de, de mayor creatividad, mayor innovación, mayores competencias, la dama tiene que ceder, pues, tiene que ceder el puesto y dar el puesto al que tiene las mayores capacidades. Saber escuchar, claro, eso es lo que es empatía, mencionó aquí el señor Teo Zamora. Mucha empatía se quiere para eso, mucha empatía y también mucha simpatía, ¿no? Simpatía, digamos, cuando uno se sabe, se sabe ganar a la gente, ¿no? Por a veces buenas artes o malas artes se sabe ganar a la gente. Pero en este caso la empatía es comprender al otro lado. Es como, es lo que hacemos nosotros los docentes, por ejemplo, tenemos que ser totalmente empáticos, comprendernos, comprender al alumno que está trabajando, al alumno que tiene un familiar enfermo, al alumno que fallece un familiar, cómo no ayudarle, cómo no darle oportunidad, ¿no? Sería, digamos, inadecuado, no va con el tiempo, con las condiciones que ahora vivimos, ¿no? Bien, entonces, aquí el ingeniero Hugo César dice que el proceso logístico conlleva una buena
administración de recursos. ¿Y qué cosa es esa buena administración de recursos? Por acá lo vamos a poner. Significa planear. Hay que planear los materiales y los recursos humanos. Hay que organizar todo eso. También eso significa saber dirigirlos. También significa realizar las adecuadas coordinaciones. Y también significa controlarlos. Controlarlos sin que se noten. Sin que se noten. O sea, el control debe ser algo tan... eh, el control debe estar presente en todo. Correcto, el control debe estar presente en todo, pero no es necesario, digamos, que te agobien con el control, ¿no? Por ejemplo, en los últimos días estuvieron comentando en la universidad que van a chequear el trabajo, los docentes. En realidad, ese chequeo lo deben hacer así todo el tiempo, ¿no? Más bien, digamos, no deben avisar, ¿no? No deben avisar, porque cuando te avisan, te voy a controlar, te voy a hacer esto, es como si te estuvieran amenazando, ¿no? En realidad para controlar no se necesita amenazar, ¿no? Se necesita, digamos, llevar a cabo las actividades así, silenciosamente, tranquilamente, y seguir el proceso, ¿no? Lo que pasa, digamos, que en el país en general no hay una cultura del control, ¿no? Y entonces, solamente amenazando a la gente, que creemos que hacemos un buen control, ¿no? Y en realidad, todos debemos tener o generar una cultura de control, aceptar el control. El alumno tiene que aceptar el control de parte del profesor, de parte de otras autoridades. Nosotros, como docentes, aceptamos el control que nos hacen los alumnos. Miren, alumnos, alumnas, nosotros, yo en lo personal acepto el control que me hacen. Mi hora de entrada, mi hora de salida, si hago mi trabajo, eh, como lo hago, acepto sugerencias, que me controlen las autoridades también, con todos, pero tiene que hacerse así discretamente, con mucha estrategia, con mucha táctica, ¿no? Sin, digamos, amenazarte, te voy a controlar, ¿ah? Cuídate, cuídate, si no haces esto, no, el profesor también tiene que, claro, lógicamente, eso es lo que dice la alegada Quispe, es cierto, hay que dejar que el personal genere iniciativa, ¿no? Y no estar ajusticiándolo ahí, hay que generar iniciativa, es lo mejor ahí, pues. Y entonces todo este proceso, miren, todo este proceso dice que involucra la administración de recursos materiales y humanos. ¿Con qué objeto? El objeto es la correcta operación del área de procesos. Cuando habla del área de procesos, aquí está hablando del área de producción. Y luego ya, una vez que se ha producido, la distribución de los productos elaborados. Y por eso aquí mencionaba planes. Estos planes y proyectos también tienen que ver con lo que yo había dicho aquí. Estos proyectos tienen que ver así. Todo en realidad son planes y proyectos que se hacen, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Sea cualquiera que fuere la actividad, tiene que haber un plano. Por ejemplo, veo que esto del full day está saliendo muy bien. He visto mucha gente que está ahí, en un momento hasta 300 y tanto por ahí vi. Eso es muy positivo, muy positivo, ¿no? Eso quiere decir que se ha planeado adecuadamente, se ha organizado toda la logística. Para este full day, la logística, ¿cuál es? La logística es estos señores expositores que han sido contratados o se le ha pedido su colaboración, no sé cuál es la forma como lo han convocado, ¿no? Y lo otro es la plataforma. La plataforma es que la, la escuela de ingeniería ha tenido que coordinar con la facultad y la facultad a su vez con los niveles superiores, ¿no? Y se tiene, digamos, ahí, sin mayores inconvenientes, el uso de la plataforma y con la calidad que se está llevando a cabo eso. Entonces, cuando uno planea adecuadamente eso,
y planear es hacer algo anticipadamente. Eso ayuda. Y más aún en la logística, ¿no? Para exportar debemos planear adecuadamente, ¿no? De forma anticipada, ¿no? Ver los recursos materiales, humanos que necesitamos y todo, absolutamente todo tiene que planearse y también organizarse. La organización es de lo más importante, ¿no? Y en esto a veces los jóvenes dicen que son un poco desordenados, seguramente algunos, pero no todos. Seguramente la mayoría es organizado, y especialmente si es estudiante universitario. El estudiante universitario, mujer, hombre, ya está en otro nivel, ¿no? Está, digamos, tiene que pensar como universitario que es, aun cuando puede tener sus amigos, amigas de barrio, y a veces sin la formación académica y todo eso, pero eso no quita, digamos, que uno cambie ya, cambie en su forma de ser, que vea, digamos, la vida desde otra óptica, desde la óptica de su formación universitaria, desde la óptica profesional que va a ser en corto tiempo, ¿no? Tiene que verse así, ¿no? Y eso involucra, digamos, organizar su vida, organizar sus tiempos, su movimiento, organizar sus actividades, ¿no? Organizar incluso eh, las charlas, diálogos que pueda tener con familiares o no familiares, etcétera, ¿no? Todo se organiza. Bueno, entonces ahí esto de la planeación, organización, dirección, control, pasando por la coordinación, es muy importante para todo, ¿no? Especialmente en el comercio internacional, ¿no? Como estuve comentando en los materiales anteriores, si no se planifica eso, se termina importando algo y sin capacidad de nacionalizarlo. Y eso se queda ahí y la administración tributaria termina rematándolo, ¿no? Y todo eso podría darse, ¿no? Y eso sería no solamente sobre costos, sino eh, como es de deducir, es una pérdida para el negocio, ¿no? Y eso a veces demora para recuperarse en mucho tiempo, ¿no? A veces esas situaciones hacen que las empresas salgan del mercado, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con otros materiales. Bien, Ya escuchamos a la señorita Marcia, ¿no? A Marcia ya lo escuchamos. Ahora acá tenemos a JR Trade, a JR Trade, que también nos trae, digamos, un tema similar sobre los costos de que conlleva, digamos, hacer comercio internacional, ¿no? ¿Cómo determinar el costo de una exportación? Hace rato hemos presentado los costos de transporte, los costos de transporte a nivel de buque o con buque, ¿no? Pero en este caso estamos hablando ahí del costo de una exportación, todo el proceso, ¿no? Hola, bienvenidos a una nueva cápsula del contenedor de conocimientos de AJR Trade. El día de hoy platicaremos y les daremos algunas recomendaciones para la determinación de precios de exportación y el correcto uso de Incoterms 2020. Durante el proceso de exportación es conocido que la determinación de precios depende de varios factores, entre ellos la calidad, logística, negociación, estrategia comercial o la definición de entrada a un mercado nuevo. La determinación de precios de exportación es sin duda uno de los puntos más importantes para la comercialización internacional. Debemos de tomar en cuenta que todos los riesgos o descontrol del proceso pueden generar una pérdida y llevarnos un escenario negativo. Esto en caso de no tener una determinación de precios correcta. A su vez, la confirmación de precios se puede orientar desde los siguientes puntos.
precios de la competencia, precios de mercado, precios por coste. Recordemos que nuestra base de precios siempre se dará conforme a la negociación del Incoterm confirmada. La definición dependerá en gran porcentaje sobre hasta dónde el exportador está comprometido y en qué punto termina la responsabilidad de la misma. La estrategia también va de la mano de nuestra definición de riesgos en la cadena. Nuestros precios de exportación van de la mano con la confirmación que tengamos en la negociación. Podemos definir un Incoterm, pero será necesario especificar aquellos detalles generales para no incurrir en extras que afecten a nuestro margen de utilidad. Dentro de las recomendaciones, podemos definir los precios sobre los siguientes puntos: producto, cuidados o servicios extras para asegurar la calidad, seguros de carga, esto ya sea por tipo de transporte, seguros de pago, determinación de puntos de entrega, transporte doméstico, transporte internacional, impuestos a la exportación, certificados o expedición de documentos oficiales. Para definir el Incoterm que usaremos, es necesario conocer perfectamente las cualidades de nuestro producto y los riesgos que se tendría por cada tipo de transporte, para poder determinar el correcto precio de exportación. El análisis en conjunto de nuestra logística y nuestros precios es vital para tener operaciones con márgenes positivos. Recordemos que, para el correcto uso de Incoterms en nuestra base de precios, podemos hacer la división de grupos. Esto para saber rápidamente qué Incoterm va mejor, qué necesitamos conocer, nuestra capacidad de exportación y lo que mi cliente necesita. Un factor importante en la oferta de precios es definir el punto de entrega de la carga. Con esto, el comprador tendrá una idea clara de qué es lo que incluye. Si te interesa saber más sobre el proceso de exportación y el comercio internacional, déjanos saber en los comentarios cuáles son tus temas de interés. Recuerda suscribirte. Ajá. Vamos a repetir esta partecita por acá, me pareció muy interesante. Por aquí está. Antes, ¿no? Seguros de carga, esto ya sea por tipo de transporte, seguros de pago, determinación de puntos de entrega, transporte doméstico, transporte internacional, impuestos a la exportación, certificados o expedición de documentos oficiales. Para definir el Incoterm que usaremos, es necesario conocer perfectamente las cualidades de nuestro producto y los riesgos que se tendría por cada tipo de transporte, para poder determinar el correcto precio de exportación. El análisis en conjunto de nuestra logística y nuestros precios es vital para tener operaciones con márgenes positivos. Recordemos que, para el correcto uso de Incoterms en nuestra base de precios, podemos hacer la división de grupos. Esto para saber rápidamente qué Incoterm va mejor, qué necesitamos conocer, nuestra capacidad de exportación y lo que mi cliente necesita. Un factor importante en la oferta de precios es definir el punto de entrega de la carga. Con esto, el comprador tendrá una idea clara de qué es lo que incluye. Si te interesa saber más sobre el proceso de exportación y el comercio internacional, déjanos saber en... Claro, claro. Gracias, gracias. Interesante. Bueno, Profesor, ahí también depende del tipo de carga, ¿cierto? claro, depende del tipo de carga, el tipo de transporte, muchos elementos que entran en juego, ¿no? Hay cargas, digamos, muy sensibles, que rápido se pueden malograr, que requieren cadena de frío. Incluso para eso hay, como anteriormente ya la colega Marcia dijo, hay contenedores especiales también, todo. Pero cada uno de esos instrumentos genera sobrecostos, ¿no? O sea, todo, digamos, aquí es sobrecosto. Y al final, digamos, es el cliente, como lo hemos indicado reiteradamente, es el cliente que asume todo eso, ¿no? Así es, así es. Vamos a ver por acá. Profesor, una consulta. Y en esos casos, porque yo siempre veo que, por ejemplo, marcas, no sé, chinas como AliExpress, Alibaba, o sea, Ah, ¿cómo, no sé si tendrá alguna noción de cómo manejarán, o sea, los envíos? Porque veo que a veces son pues $1 y el precio, bueno, el precio ya pues me imagino que depende también de la mano de obra, pero
sus precios de envío son bastante baratos. Depende, es claro, es posible que las empresas fabricantes tengan también medios de transporte y eso, digamos, podría abaratar, ¿no? Abaratar de los costos. En el caso de Chile también es algo especial, ¿no? Gran parte del comercio chino es subvencionado por el Estado y entonces eso hace, digamos, que lleguen, digamos, por a precios por debajo del propio costo en sí, ¿no? Porque está subvencionado por el Estado chino, ¿no? Y esa es toda una discusión. Justamente a raíz de eso, hace 2, 3 años hubo la famosa guerra comercial con Estados Unidos, ¿no? Y se solucionó parcialmente, ya que Perú ha quedado pendiente. El asunto es que los chinos apoyan, digamos, a sus empresas, en ese caso, exportadoras, ¿no? Le conviene, digamos, exportar más y más, tanto que inundan el mundo de una serie de productos, ¿no? Pero también cosas similares hacen otros países, como los norteamericanos también, por ejemplo, subvencionan su agricultura, ¿no? Y así algunos sectores sensibles le dan todo el apoyo, ¿no? Y entonces así de alguna manera no se puede competir con esos países, ¿no? Cuando son subvencionados por sus propios estados, ¿no? Es imposible, porque aquí cuando cualquier empresa peruana, pues si quiere exportar, tiene que tener muchos recursos para poder, digamos, trasladar todos los bienes que produce hacia el destino, ¿no? Claro que después eso lo va a recuperar, ¿no? Pero eso después puede ser pues 3 meses, 4 meses después, ¿no? Y entonces no es tan rápida la recuperación en ese sentido, ¿no? Eso es lo que pasa con el comercio chino, ¿no? Y por eso tiene una gran ventaja especialmente sobre países como los latinos, que somos un país pequeño, de poco, de poco nivel de exportación, ¿no? No tenemos capacidad competitiva, ¿no? Excepto, claro, en metales, ¿no? En metales, bueno, gran parte de los metales que compran los chinos salen de nuestro país, ¿no? Ahí sí, digamos, le ganamos en ese rubro, pero después en productos manufacturados, ni qué decir, no hay punto de comparación, ¿no? Bien, bien, Claro, continúa. su mano de obra es bien barata. Sí, sí, así es. Eso pasa, digamos, porque también porque la mano de obra es subvencionada por el Estado, ¿no? El Estado tiene ese carácter de capitalista y comunista. En la óptica comunista le dan apoyo a todas las familias, ¿no? Educación, salud, ¿no? De modo, digamos, que hay mucha gente que trabaja a- 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 con remuneración, digamos, mínima, ¿no? Porque, y lo hace bien porque tiene gran parte subvencionado por el Estado, ¿no? En cambio, digamos, en nuestro medio no es así, ¿no? Con nuestro sueldo tenemos que subvencionar la educación, la salud, el viaje, el artefacto, la casa, la matrícula, esto y todo lo que venga, ¿no? La ventaja de los estados comunistas es eso, ¿no? Que el Estado le da un gran apoyo, digamos, a la población en general, ¿no? Y también pasa, digamos, en la misma Europa, con esa política del estado de bienestar, ¿no? Como hay gran capacidad de ingreso de la gente paga altos impuestos y tiene educación del Estado, salud del Estado y una serie de bienestar del Estado, ¿no? Sin ser países
comunistas, ¿no? O socialistas, ¿no? Simplemente por tener, digamos, ahí como base o plataforma el estado de bienestar, ¿no? Y eso pasa con estos países nórdicos como Finlandia, Noruega, Dinamarca, y países, los mismos Países Bajos, ¿no? Y otros de los tantos que hay en Europa, ¿no? Utilizan ese instrumento como plataforma de bienestar para su población, ¿no? Bueno, acá pues en nuestro medio no tenemos nada, ¿no? Por eso decía que acá en nuestro medio es diferente. Acá con lo que ganamos tenemos que cubrir todo. El Estado no nos ayuda en nada. Más bien el Estado no, de ese poco que ganamos, termina cobrándonos a través de impuestos directos, IGB, en cada producto que compramos, a través de impuestos directos como el impuesto a la renta, quinta categoría, el impuesto a la renta cuarta categoría, ¿no? Y ni qué decir en los negocios, tercera categoría, etcétera, ¿no? Lo que pasa en nuestro país es un mundo diferente a lo que pasa en otras partes, ¿no? Hay ventajas, ¿no? Y es posible por eso que vemos tanto peruano en Europa, ¿no? Ayer, ayer cuando fue el partido, claro, ayer, ¿no? Ayer el partido de Perú veíamos desde todo el estadio de blanco y rojo, ¿no? Parecía que era el mismo estadio nacional, ¿no? Con tantos peruanos que están por ahí en toda Europa, ¿no? Y que se habían juntado ayer, ¿no? Es que la gente ve, pues, que en otras partes, digamos, hay condiciones para vivir en mejor situación, ¿no? Bien, así es. Continuamos. Le agradezco ahí a la señorita participante. Vamos a ver ahora. Seguimos con estos costos y precios, pero de otro punto de vista, ¿no? Ya le decía que aquí en este caso es allá, en este caso no había dicho de quién, la Academia de Desarrollo de Capacitación Productiva, la Academia Desarrollo de Capacitación Productiva, ¿no? Eh, Estas academias de producción productiva hablan en gran parte, digamos, de la agroexportación, que deberíamos nosotros, al tener buenas tierras, buenos climas, deberíamos explotarlo, ¿no? Tanto que el presidente ha dicho que habrá hambruna por otro lado, ¿no? Pero acá no va a haber nada, salvo para los ociosos, algo así, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto. Acá, digamos, más bien, eh, hace mucho tiempo atrás hubo una hambruna en Europa, ¿no? Y el Perú, con la papa especialmente, alimentó no solamente a Europa, sino al mundo, ¿no? E incluso a la fecha, digamos, ese producto ha sido tan adecuadamente explotado, fortificado y en Europa ahora siembran y cosechan mejor papa que en el Perú, ¿no? Salvo, digamos, las papas nativas que hacen la diferencia acá, ¿no? Pero así la papa comercial es mucho mejor, digamos, la americana, incluso para los pollos, para el famoso pollo a la brasa, ¿no? Esas papas largas, así, carnositas, que da gusto comerlo incluso sin el pollo, ¿no? Generalmente son norteamericanas, europeas, ¿no? Curiosamente, en un país productor de papa, aquí importamos papa, ¿no? Pero es porque tenemos una suerte complejo de que lo extranjero es mejor, etcétera, ¿no? Cuando tenemos aquí muchas variedades en papa nativa, pero que están ahí en cierto lugar de la sierra que no tiene apoyo del Estado, que, que, que solamente se puede sembrar en época de cuando por ahí aparece la lluvia, porque no hay regadío, ¿no? El regadío es el natural, es la lluvia. Si no llueve en la sierra, no se puede sembrar. En cambio, en otros países tienen riego por aspersión, riego de una forma y otra forma, canales de regadío, reservorios, ¿no? Eh, lo que se ha hecho en gran parte de nuestro país, pero en la costa de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, por el norte tenemos ahí el reservorio de Najones, que es para todo el departamento de Lambayeque, ¿no?
en La Libertad, el reservorio de Caíto Ciego, parece que en Arequipa tenemos también otro reservorio, pero a nivel de costa, ¿no? En la sierra casi está abandonada en lo que es agricultura. Y en la selva, más bien tiene tanta agua que el agua hace mal a los embrios, ¿no? En nuestra geografía, pues es tan diversa, ¿no? Es tan diversa que hace que se presenten estas situaciones, ¿no? Pero bien, vamos a ver los costos y precios de exportación. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo ciclo de capacitación. Yo soy Andrea Sinic, docente y especialista en comercio internacional, y actualmente me desempeño como asesora en comercio exterior para cámaras y empresas. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre dos aspectos claves que tienen que ver con el costo y el precio de exportación. Cuando nos referimos a costo de exportación, nos referimos a la cantidad de dinero que vos vas a tener que calcular para todo el proceso de producción y comercialización del producto que querés exportar. Cuando nos referimos a precio de exportación, estamos hablando de la cantidad de dinero necesaria para adquirir el bien u obtener una rentabilidad. La idea es partir de una mirada global. Vamos a recorrer un camino desde lo que tiene que ver con la política de precio internacional. Después vamos a ver los factores que determinan la fijación del precio internacional. Vamos a hablar de algunas prácticas habituales que utilizan las empresas, y después, cuando tenés que fijar la tuya, lo que vamos a hacer es ver cómo elaborar tu estrategia de costos, poder hacer una planilla de costos de producción que vos puedas aplicar para la fórmula de cálculo de precio de exportación. Al finalizar, lo que te voy a dar es algunas claves para la negociación internacional y que puedas aplicarla en una cotización que sea con una oferta realista, medible y acorde a la estructura de tu empresa. El objetivo de este video es que vos te sumes a la exportación, apuestes con una oferta que sea acorde a tu capacidad de respuesta para poder insertarte en las cadenas de valor global. Vamos a comenzar con los aspectos que vos tenés que tener en cuenta para diseñar tu política de precios internacional. Por ejemplo, vos sos una empresa que fabrica indumentaria de moda de autor y querés exportar 10% de tu producción, vos producir 2 colecciones al año, primavera-verano y otoño-invierno. Vas a tener que tener en cuenta 3 aspectos claves, que son el costo, el mercado y el marketing. Cuando decimos costo, nos referimos, con respecto a lo que tiene que ver con la política de precios internacional, el costo de producción y también los gastos asociados. Cuando decimos gastos, hablamos de todos los gastos que tienen que ver con los costos de exportación, con los costos administrativos y con los costos financieros. Toda la operativa de comercio exterior tiene sus costos específicos. También los administrativos tienen que ver con la gente, con los recursos que vos contás en tu empresa para poder llevar a cabo toda la documentación y la información que tenés que darle al comprador. Y cuando nos referimos al tema financiero, es todo el movimiento de fondos, ingresos, egresos, si te hacen una transferencia. Bueno, todo eso lo vas a tener que tener en cuenta. Cuando hablamos con respecto al mercado, estamos hablando de los requisitos, de las condiciones que vos vas a tener que cumplir para acceder a este mercado. No es lo mismo exportar a un mercado del Mercosur que a un mercado que está, por ejemplo, en Europa. Cada uno tiene sus características sociales, políticas y económicas. Entonces, Ya que habla aquí la colega, ya que habla la colega de Mercosur, debemos tener en cuenta que pertenecer a determinados grupos de países, a determinados grupos de países como el Mercosur, como la Comunidad Andina de Naciones, como el NAFTA y otros que hay en el mundo, ¿no? Es de veras importante, porque eso impulsa no solamente el comercio internacional de un país, sino del grupo de países que están dentro de esa organización, ¿no? En el caso de Mercosur está pues Argentina, Brasil, perdón, Uruguay, Paraguay. Esos 4 países son los conformantes de Mercosur, son los titulares, ¿no? De hace mucho tiempo está postulando al Mercosur Chile,
pero a Chile le tienen una bronca, todo Latinoamérica le tiene bronca a los chilenos. Y pese a que los chilenos tienen sus reglas, sus normas y son bastante competitivos, ¿no? Sin embargo, por ahí, por esas rencillas que pasan, ¿no? Entre países, no, todavía no la han aceptado, ¿no? Y nosotros también como peruanos estamos postulando, queriendo entrar ahí, o al menos en los gobiernos anteriores, antes de la pandemia, había, digamos, el propósito de integrar el Mercosur, ¿no? Bueno, cuando ha venido la pandemia se ha desorganizado todo, ¿no? Y no sé en qué habrá quedado esa situación, ¿no? El asunto, digamos que al momento no somos, no somos del Mercosur, pero sí somos de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Bueno, en este caso, en algún momento fueron muchos países, varios países, ¿no? En el nacimiento de la CAN estuvo naturalmente Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Y era, digamos, incluso Bolivia también. Y era una suerte de contraparte al Mercosur, ¿no? Dicho de otra manera, los grandes de Latinoamérica estaban, digamos, en el Mercosur y el resto de los pequeños se habían juntado en la Comunidad Andina de Naciones. Aunque en el Mercosur, Uruguay y Paraguay no son grandes, ¿no? Pero tienen el respaldo pues, de Argentina y de Brasil, ¿no? Y se bien organizado por la geografía que tienen, porque estos países más miran, digamos, al Atlántico, ¿no? En cambio, los otros de la CAN estamos mirando más al Pacífico, ¿no? Una suerte de eso pasa, ¿no? El asunto es que la CAN se ha ido desarticulando, ¿no? Por ahí, en algún momento, se salió Chile. En otro momento, eh, ¿quién se salió? Me parece que Bolivia o Ecuador, digamos. Al final está Perú, eh, Ecuador y Venezuela, me parece. Me parece que permanecemos ahí en la Comunidad Andina de Naciones, que tiene su sede justamente acá en Lima, ¿no? En la avenida, ¿cómo se llama esta avenida? En San Isidro, ¿no? En San Isidro está la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, el asunto, digamos que esta Comunidad Andina de Naciones, como es de países más pequeños, hay poco comercio entre estos miembros. Y tampoco no hay tanto, digamos, no hay tanta fuerza como para generar entre estos mucho más comercio internacional que el que vienen haciendo, ¿no? Entonces, y esto, digamos, casi ha sido, en la práctica, casi ha sido desaparecido por la pandemia, incluso antes de la pandemia, ¿no? Porque antes de la pandemia apareció el famoso Grupo de Lima que justamente, que no es un grupo, digamos, comercial, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur lo menciono porque son comerciales, ¿no? Esos son grupos de países que hacen comercio, ¿no? Pero en cambio, este grupo de Lima era más de origen político, ¿no? Y estaba orientado, digamos, a tumbar al gobierno de Venezuela. Primero a Chávez, después a Maduro, y al final, digamos, como no han podido, este grupo de Lima ha terminado desapareciendo, ¿no? Y Maduro sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, ¿no? A veces lo que pasa, pues, que estos grupos, siguen ciertos lineamientos políticos, ¿no? Algunos en defensa del capitalismo y otros en defensa del socialismo. Y entonces son como el agua y el aceite, no pueden limar asperezas, ¿no? Y entonces los que son países capitalistas no quieren tener ninguna relación con los socialistas y lo ven a los socialistas como una escoria y qué sé yo, y incluso son amenazados por el verdugo de todo esto es Estados Unidos, ¿no? Que amenaza, digamos, a los países latinos para que no se alineen al socialismo, ¿no?
y todo el que está con el socialismo lo comienzan a perjudicar, ¿no? Y entonces, de alguna forma, por ahí, todo eso influye no solamente en el aspecto político, sino en el aspecto también comercial, porque luego, digamos, terminamos no pudiendo comprar petróleo de Venezuela y tampoco Venezuela nos compra eh, algunos productos que antes, entonces comienzan los líos, ¿no? Las cuestiones políticas terminan afectando al comercio, ¿no? Generalmente es- el comercio ha unido pueblos, ha unido a los pueblos. El comercio ha unido a los pueblos, el comercio ha promovido la civilización, el comercio ha promovido la tecnología, el comercio ha promovido el desarrollo, ¿no? Y generalmente no se ha metido, no se ha metido, digamos, en los aspectos políticos. Tanto que a la fecha, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania, en esta batalla que están, eh, en- ha entrado, digamos, ahí la OTAN. ¿Qué cosa es la OTAN? Es la Organización del Atlántico Norte, que abarca, digamos, a Estados Unidos y todos los países europeos. Croacia tiene una parte en Europa y otra parte en Asia, ¿no? Entonces, pero Croacia no forma parte de la OTAN o OTAN, como quiera pronunciarse, ¿no? Al final son siglas, ¿no? Siglas. Y ahí, digamos, ha entrado, digamos, lo político, ha entrado, digamos, a hacer la guerra y eso ha terminado, digamos, afectando el deporte también, porque a Rusia lo han sacado de todos los campeonatos de fútbol, de básquetbol, de todo, ¿no? Y también afectado el comercio. Pero en ese sentido, por ejemplo, Rusia tiene ventaja contra Europa, porque en Europa, digamos, eh, no hay pues no hay el trigo que hay en Rusia. En Europa no hay el gas ni el petróleo que hay en Rusia, etcétera, ¿no? De alguna manera Europa depende de, de Rusia, ¿no? Y por eso digamos que estos países europeos no entran con todo a combatir contra Rusia, ¿no? Sino que por lo bajo, ahí entre gallos y medianoche, mandan armamento, lo mismo hace Estados Unidos, ¿no? Porque temen, digamos, que Rusia, digamos, corte el gas, y ya que se plantaría todas las fábricas, las industrias europeas, ¿no? Y, y terminarían afectándose peor, ¿no? Por eso digo que en el comercio, digamos, ha sido afectado por acciones bélicas, por acciones de la política, ¿no? Que no debería ser así, porque tradicionalmente el comercio promueve la paz. El comercio es unión entre los pueblos, ¿no? Ustedes van a la frontera, seguramente han ido, ¿no? En, y yo he estado aquí en la frontera con Ecuador y ahí es indistinto de donde seas, ¿no? El asunto, el ecuatoriano pasa al territorio peruano como si fuera su casa y el peruano entra al otro lado como si fuera su casa, ¿no? Y todos son familia, incluso son sin ser familias, o algunos son familias y no siéndolo viven como familias y no se pelean. La pelea la pelea es a otro nivel, a nivel gubernamental, por ahí, ¿no? Pero la gente vive así en paz. En Guaquilla, por ejemplo, es un gran centro comercial ecuatoriano. Más bien, en el otro lado, en el lado peruano, es un lugar casi abandonado, descuidado, ¿no? Desolado, ¿no? Por una falta de política de fronteras, ¿no? Y pasa, digamos, eso mismo que estoy diciendo, pasan al revés pasa en el caso de Tacna. En Tacna, por ejemplo, hay mucho comercio, mucha actividad, ¿no? Pero en cambio en el otro lado chileno no lo hay. Tanto que hay muchos chilenos que hace su, hace
su semana, compra su semana en Tacna o compran una serie de bienes en Tacna, ¿no? Tacna se ha vuelto, digamos, como un centro comercial de los peruanos y de los chilenos también. Y ahí la gente vive como, no hay nada que tú eres chileno, qué sé yo, que tú eres peruano, que yo te gané, que esto, el otro, nada. Lo que interesa ahí eh, es la coordinación, la vida común y el comercio, especialmente el comercio, ¿no? El comercio que llevan. Y lo mismo pasa en otras fronteras como por el lado de Puno con Bolivia, por el lado de Madre de Dios con Brasil, en Loreto, igualmente con Brasil y más al norte con Colombia. Los colombianos entran a Perú como si fuera su casa, ¿no? Y, y los peruanos también que quieren irse sin pasaportes y nada, van por ahí por ese lado, ¿no? Muchas veces entonces surge, digamos, que el comercio es una alternativa de paz, de unión, y en eso reside, digamos, el comercio internacional. El comercio internacional se lleva a cabo en una bandera de paz, de solidaridad, ¿no? A ti te falta ciertos bienes, acá te tengo, toma los bienes. Y a mí me falta tales bienes, trae tus bienes, ¿no? Hay el famoso intercambio, ahí aparece todo eso, ¿no? Por ejemplo, las colegas anteriores, como acá también la colega está hablando ahí de una serie de formalidades. Eso ya ha sido creado por el mundo capitalista, ¿no? Por el mundo capitalista. Pero los pueblos hacen comercio internacional desde tiempos ancestrales, ¿no? Sin papeles, sin nada de eso, ¿no? Ahora me vi todos esos papeleos, trámites, informes, policía, aduanas, todo eso, digamos, ha encarecido, ha enrarecido el comercio, digamos, especialmente en la zona fronteriza, ¿no? Esperemos, digamos, que se flexibilice, digamos, el comercio más aún entre países vecinos, por ejemplo, ¿no? Entre países vecinos debemos ayudarnos. Debemos ayudarnos en nuestras actividades comerciales, ¿no? Antes de estar peleando y todo eso, ¿no? Y lo mismo, digamos, con otros países del mundo, ¿no? Porque ningún país es totalmente autosuficiente. Rusia tendrá el poder de su gas, de su trigo, de sus cereales y de muchas otras cosas, pero no es totalmente autosuficiente, ¿no? Porque de todas maneras necesita, digamos, mucho bienes, mucha tecnología que va de Estados Unidos, que va de Europa, que va de la China, que va del Japón, etcétera, ¿no? Ningún país es totalmente autosuficiente, ¿no? Entonces, todos necesitamos, ¿no? Y si todos nos necesitamos, debemos hacer el comercio en paz y tranquilidad, ¿no? Y con menores costos y precios, ¿no? Con menores costos y precios, porque esos costos, digamos, evitan, digamos, que uno pueda traer bienes del extranjero, ¿no? O llevar, digamos, de nuestro país a otro, ¿no? Son limitantes esos costos, ¿no? Tenés que tener en cuenta esas variables para poder diseñar una política de precios que sea acorde. Tenés que tener en cuenta que si nunca exportaste, tenés que desarrollar tu músculo exportador. Y siempre se hace en un lugar geográficamente cercano, porque algunos ajustes vas a tener que hacer y los costos en exportación realmente son importantes. Cuando nos referimos al marketing, estamos hablando del costo de la satisfacción del cliente y cómo regresa a vos esa satisfacción monetariamente. Entonces tenemos que tener cuidado para poder diseñar las actividades de marketing, que también tienen un costo, en forma estratégica. Siempre vos tenés que pensar en la política de precios internacional en forma estratégica y global, para poder cumplir con todas estas exigencias y llegar con una oferta competitiva, ¿sí? Cuando vos estas variables las tenés un poco más bajo control, podemos pasar un poco a pensar en lo que son las estrategias de fijación de precios. Cuando hablamos de fijación de precios, estamos hablando de prácticas habituales que hacen algunas empresas que no son excluyentes, no quiere decir que sean correctas, son las que más se escuchan. La primera y más común es el costo plus.
El costo plus es cuando nosotros escuchamos que hacen el precio unitario más una rentabilidad. Esto es complicado, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos en cuenta ni la competencia, ni el cliente, ni el mercado, entonces es como exportar un poco a ciegas. La verdad que no la recomendamos. La segunda que te puedo comentar es la del análisis de la competencia. Podemos de repente, porque fuiste a una feria, porque fuiste a una ronda de negocios, ver cómo vende la competencia. Incluso hay una estrategia que es ver a qué precio está en el consumidor final tu producto y desandar los costos para saber a qué costo vos tenés que producir para ingresar a ese mercado. Otra de las estrategias que se utilizan es precios experimentales. En realidad yo quiero introducir un producto a un nuevo mercado y lo que yo hago es ver cómo funciona el consumidor, qué respuesta tengo. O sea, en realidad voy de a poquito experimentando para después posicionar el producto en el mercado. La otra estrategia que también se utiliza es por precios diferenciales, que es, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un ingreso, un descuento por temporada, un descuento porque de repente me queda un excedente o porque quiero entrar a un mercado, entonces le hago una bonificación. Todas esas estrategias se utilizan, pero vos tenés que diseñar la tuya. Y la tuya tiene que tener en cuenta que la fijación de precio tiene que ver con la comercialización de tu producto en condiciones competitivas. Entonces vas a tener que tener en cuenta dos aspectos fundamentales que son los aspectos internos y externos. Los internos tienen que ver con tu capacidad para fabricar ese producto y cómo internamente tu empresa está preparada para satisfacer esa demanda. Tiene que ver, por ejemplo, le vendés a una tienda departamental, te va a pedir, por ejemplo, una etiqueta especial o te va a pedir un embalaje especial y lo tenés que tener en cuenta y va a influir en el costo. También, bueno, obviamente, si tenés recursos dentro de tu empresa, recursos humanos para poder responder si vas a vender a Estados Unidos, que le puedan de repente contestar a una pregunta, básicamente. Pero tenés también los factores externos que van a influir. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos a los factores del entorno, del mercado, ¿sí? O sea, los internos tienen que ver más con tu empresa y los externos tienen que ver con el mercado en general. De repente, si te piden una certificación, también vas a tener que cumplir con la certificación. Y acá aparece un punto muy importante que te diferencia claramente de lo que es una comercialización en mercado interno con una comercialización en mercado externo. Y ahí estamos llegando a las consideraciones logísticas y aduaneras. Porque cuando vos vendes al exterior, la logística toma un papel fundamental. Porque en realidad vos estás vendiendo un producto más un servicio. Vos vas a contratar un montón de cosas que tienen que ver con la gestión para que ese producto llegue al cliente. Exacto, exacto. Bien, le damos las gracias a la colega ahí por sus explicaciones. Muy interesante. A ver, estuvimos hablando ahí de la CAN, ¿no es cierto? Vamos a ver algo para conocer algunos detalles adicionales sobre lo que yo pude decir, ¿no? Porque la CAN es una ventana para comercializar más a nivel internacional. Bienvenidos a la Comunidad Andina, el organismo de integración más sólido de América Latina. Somos 111 millones de ciudadanos andinos que vivimos en una región de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio andino, amazónico, pacífico y caribeño. El 26 de mayo de 1969 se firmó el Acuerdo de Cartagena,
tratado constitutivo del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina. Nacimos con la misión de promover el desarrollo de los países CAN y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En nuestras más de 5 décadas de historia, hemos alcanzado grandes logros, afrontado momentos difíciles y marcado importantes hitos. Contamos con una zona de libre comercio, un ordenamiento jurídico supranacional compuesto por 873 decisiones y 2.187 resoluciones. Los ciudadanos andinos pueden viajar sin visa ni pasaporte por los 4 países. Además, desde julio del 2020 se viene reduciendo gradual y progresivamente los costos de roaming internacional, y en diciembre del año pasado los países andinos aprobaron la Carta Ambiental Andina. Tenemos un PIB de 2,5%. Nuestras exportaciones intracomunitarias alcanzan los 8.310 millones de dólares. Las exportaciones al mundo superan los... Esos datos son importantes, ¿eh? Las exportaciones que se llevan a cabo. PIB de 2,5%. Nuestras exportaciones intracomunitarias alcanzan los 8.310 millones de dólares. Las exportaciones al mundo superan los 115.000 millones de dólares y nuestros principales mercados de exportación son Estados Unidos, China y la Unión Europea. La Comunidad Andina cuenta con un sólido sistema andino de integración. La Secretaría, cuya sede se encuentra en Lima, es el órgano ejecutivo de la CAN, cuya función es la de administrar el proceso de integración. Somos el organismo de integración más sólido del continente. Desde el 11 de enero del año 2019, cuando asumí la Secretaría General, hemos impregnado dinamismo, modernidad y visibilidad, acercando la CAN al ciudadano. Además de los diversos temas en los que trabajamos en beneficio de los 111 millones de ciudadanos andinos, que son muchos. Además de ellos, hoy impulsamos la Agenda Digital Andina, una estrategia de seguridad vial para salvar vidas y políticas de equidad de género y naturalmente de medio ambiente, al lado de una acción permanente en conjunto por buscar calidad de vida para todos los ciudadanos andinos. Hoy, bajo la presidencia pro tempore de la CAN que ejerce la República de Colombia, trabajamos en diversos ámbitos de acción en coordinación con los países miembros. Tema de acceso a mercados a través del control de gravámenes y restricciones al comercio es uno de los temas centrales que tenemos a cargo. Los temas de certificados de origen, su mecanismo de intercambio y registro de la misma forma, pero no podemos dejar afuera todo lo que es la facilitación del comercio y aduanas y ampliar nuestro control de criterio en relación a competencia y defensa comercial. De la misma manera, la sanidad agropecuaria, la inocuidad alimentaria también termina siendo uno de los temas que tratamos específicamente. Ya en materia de calidad y obstáculos técnicos al comercio, tenemos 2 temas centrales que han sido los que han dado mayor rédito económico y comercial, sobre todo a nuestros países. Estoy hablando del Sistema Andino de la Calidad y Sanidad Humana. En la Dirección General 2 nos encargamos de diversos temas de la agenda de la integración andina, tales como integración física, donde están aspectos incluidos al transporte en todas sus modalidades, terrestre, aéreo, acuático y multimodal, la energía con énfasis en la interconexión eléctrica, las telecomunicaciones y TIC. También en esta Dirección General nos encargamos de los asuntos relacionados a la transformación productiva, donde se incluyen asuntos de especial importancia para nuestras MIPYMES, y la complementariedad productiva y la competitividad. Otra de las columnas centrales del proceso de integración se aborda en esta Dirección General. La Dirección General 3 se ocupa de los asuntos sociales, es decir, está sumamente cercana a esos asuntos a los ciudadanos andinos, a todos nosotros. Entre ellos, migraciones. Tema singular que tenemos en la seguridad social. Respecto a cultura, la región andina es poseedora de una riquísima cultura y por lo tanto nos ocupamos de ella. Tenemos también un área de participación social en la cual estamos abocados en una mesa de pueblos afrodescendientes y un consejo de pueblos indígenas. Igualmente nos ocupamos de la propiedad intelectual. Tenemos, por supuesto, el área de estadística. Nos encargamos también de la cooperación. Nos preocupamos también de un tema global crecientemente importante, que es la prevención de desastres. Por último, quiero señalar un área sustantivísima
pero lamentablemente problemática para todos nuestros países, que es el área de la minería informal. Nuestras principales facultades son la de vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico andino, participar en la producción de las nuevas normas de la Comunidad Andina, asesorar a las distintas áreas de la Secretaría General de la Comunidad Andina, así como a los diversos órganos que conforman la Comunidad Andina. Como lo demuestra la historia, ante las adversidades, nos hemos mantenido unidos como hermanos. Actualmente, frente a la pandemia, la comunidad andina puso en marcha desde que se inició la emergencia una estrategia con acciones concretas. En la comunidad andina hemos logrado convertir la crisis en una oportunidad. 18 decisiones han sido aprobadas en tema de acceso A ver, está bien. Quería ver el mapa, este mapa, pues no, ellos no han dicho nada quiénes son los que pertenecen a la CAN, ¿no? Y ahí está Bolivia. Creo que yo por error dije que Bolivia había salido. Se mantiene ahí Bolivia, Colombia, Ecuador, ¿no? Y Perú está con un pie afuera, ¿no? Curiosamente ahí está, digamos, medio que está, medio que no está, ¿no? Y curiosamente la sede está acá en Lima, ¿no? Lo que quiere decir que de alguna manera entre estos tres primeros países hay más interacción que con Perú. Y esa es la situación, ¿no? Y en eso mucho tiene que ver la política que ha habido en algún momento, ¿no? Pero ahí está la famosa CAN, ¿no? Habla, digamos, de cierto nivel de exportaciones intrapaíses, ¿no? Entre los países de la CAN. Pero también habló de las exportaciones que hacen a Estados Unidos, Europa, Asia, creo que también mencionó, ¿no? Pero claro, eso no es, no es tan gravitante, digamos, como pueden hacer otro grupo de países, ¿no? Deberíamos mejorar en esa parte, ¿no? Bien, a ver un ratito más. Hablé también del Mercosur, ¿no? Vamos a ver qué encontramos del Mercosur. Algo rápido, preciso, Ya. ¿Qué es el Mercosur? El Mercosur es el mercado común del Lo estoy compartiendo, ¿no? No, profesor, no se ve. Sí. El Mercosur, ¿no? Este Mercosur es mucho más importante que la CAN. Es tanto al nivel del NAFTA, que es de Estados Unidos, México y Canadá. Sur. Un importante. A ver, desde el inicio. Vamos ahí. ¿Qué es el Mercosur? El Mercosur es el Mercado Común del Sur, un importante proceso de integración regional conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Este último... Ajá. Bolivia también está ahí, fíjese. No sé en qué momento ha entrado Bolivia y Venezuela se ha metido ahí por los palos, ¿no? Venezuela se ha metido ahí, ¿eh? Por eso que Venezuela se salió de la CAN para meterse acá en el Mercosur, porque el Mercosur es de mayor peso, ¿no? Hay más millones de gente. En el otro dijo 111 millones de personas, ¿no? Aquí hay muchísimo más, ¿no? Y este es un grupo más antiguo, de más antigua data y de mayores contactos, ¿no? Especialmente porque tienen al Atlántico ahí, como para irse de ahí, ¡boom!, ya están al otro lado en Europa, ¿no? En cambio, nosotros estamos aquí a espaldas del Atlántico, ¿no? Para llegar al Atlántico tenemos que ir por el canal de Panamá, atravesar ahí, o ir por el estrecho de Magallanes, por el sur, y subir por las costas argentinas, a la altura de Brasil, y por ahí arrancamos a Europa, ¿no? Es más, es de mayor costo, ¿no? En cambio, los que están en el Atlántico están más cerca, ¿no? Y por eso, digamos que
Bolivia se ha metido ahí por los palos, ¿ah? No lo tenía yo en el radar que Bolivia estaba en el Mercosur. ¿Ah? Chile ha estado postulando y no lo han aceptado. No lo han aceptado. Y Chile es mucho más competitivo que varios países acá, que varios países. Pero sin embargo, ahí está el grupo, ¿no? Ahí está el grupo. Este último suspendido por ruptura del orden democrático. El Mercosur nace como la unión de los países para avanzar en conjunto por el bienestar de sus pueblos. Se unieron para trabajar por el fortalecimiento de sus economías y la mejora de sus relaciones comerciales, políticas, sociales y culturales. Ese es el asunto. Acaba de indicar que a Venezuela, que si bien es cierto forma parte del grupo, pero lo han suspendido, ¿no? Porque hubo observaciones de sus elecciones y todo eso, ¿no? Pero ahí, digamos, ahí están digamos, mezclando la política con lo comercial, ¿no? En realidad deberían manejarse pues, por carriles diferentes, ¿no? Porque sí, en términos políticos no vamos a entender, ¿no? No vamos a entender. Porque cada uno que tiene, digamos, su ordenamiento político, que puede ser procapitalista, prosocialista, pronacionalista o lo que fuere, ¿no? Pero independientemente de eso están las industrias, están los agricultores, ganaderos que quieren, digamos, comercializar, ¿no? Esas acciones políticas hacen, digamos, que, que, que disminuya la acción comercial intrapaíses y también de estos países del Mercosur hacia el mundo, ¿no? Imagínense cómo, digamos, suspender a Venezuela, que es el mayor, digamos, productor de petróleo, está, digamos, entre uno de los mayores productores del mundo, ¿no? Más bien tendríamos que cobijarlo inmediatamente, ¿no? Pero también Venezuela estuvo en la CAN, ¿no? Inicialmente estaba en la CAN, sino que se salió para irse al Mercosur, ¿no? Y lo vemos ahora suspendido, pero esa suspensión ha sido por orden, digamos, de los norteamericanos, más que de los propios latinos, ¿no? Eso es lo que pasa también ahí y finalmente afecta esto que está acá, en la parte comercial, ¿no? Para nosotros nos interesa la parte comercial, ¿no? Y la parte comercial es importaciones, exportaciones, ¿no? En la medida, digamos, que haya más exportación e importaciones, significa que hay más comercio, más interacción, hay más industrias, genera mayor valor agregado, aportan al PBI, hay más recaudación de tributos y mueve toda la economía, ¿no? La política no mueve la economía, ¿no? Más bien le entorpece. La parte cultural, bueno, por ahí colabora, ¿no? Colabora. La parte social más bien trae los problemas, ¿no? Lo comercial es lo que mueve, digamos, la economía, ¿no? Fue creado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 19... Sí, estos son los países originales, ¿no? Tuvieron bastante visión para unirse, ¿no? Del año 91, ¿no? En ese tiempo, quien gobernaba en Perú era Fujimori, ¿no? Fujimori. Debió tener esa visión de aliarse, ¿no? Lo que pasa que ahí, como entró, digamos, a gobernar acá Fujimori con tendencia capitalista, me parece que ese tiempo ahí en Argentina había un gobierno militar, en Brasil había de otra tendencia, y por ahí la política siempre para malogrando todo. 1991 mediante la firma del Tratado de Asunción. Allí se establecieron los objetivos del Mercosur, siendo estos: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países. Eso es importantísimo lo que acaba de decir. La libre circulación quiere decir que sin aranceles, sin tributos entre ellos. Y eso, digamos, por eso que quieren estar, varios países quieren estar ahí en Mercosur, ¿no? Perú está en la cola, los chilenos están en la cola y otros, seguramente los colombianos, ecuatorianos también ahí. Pero no sé por qué ponen tantas trabas para hacerlos ingresar, ¿eh? Repetimos esta partecita, muy interesante. Servicios y factores productivos entre los países.
el establecimiento de un arancel externo común en el comercio con terceros países y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los países miembros, y el compromiso de todas las partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. A la hora de la toma de decisiones, estas se toman a través de 3 órganos: el Consejo de Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio. Ya. Bueno, este último sí interesa, la Comisión de Comercio, ¿no? A ver si lo escriben. A ver. Si bien en sus inicios primaban los aspectos económicos comerciales, Ya. con el correr de los años, la agenda del bloque se amplió para incluir también cuestiones de educación, salud, cultura, trabajo, residencia, entre otras. Ya sé, o sea, inicialmente, digamos, ha sido enteramente comercial, ¿no? Pero luego ya han metido, digamos, casi todos los temas, ¿no? Ya eso un tanto lo despinta, digamos, al origen, ¿no? Ya entran todo un conjunto de elementos que ya obedecen a a otros aspectos, ¿no? Pero el punto inicial ha sido el comercio, ¿no? Se han debido mantener ahí estas organizaciones. Como pasa en el caso del NAFTA en Estados Unidos, solamente ven la parte comercial, ¿no? Con el objetivo de profundizar aún más la integración entre sus ciudadanas y ciudadanos. El Mercado Común del Sur se consolida con cada logro. Este espacio abierto y dinámico es clave para que los países sigan creciendo, proyectando y mejorando en conjunto. Suscríbete. Sí, gracias. En América Central también existe este. Vamos a ver si encontramos ahí información del CARICOM. Un ratito, necesitamos con el CARICOM. A ver. Y luego terminamos con el NAFTA, ¿ya? Todos estos organismos que estamos viendo son los relacionados con el comercio internacional. CARICOM. La Comunidad del Caribe y Mercado Común fue resultado de un esfuerzo de 15 años para cumplir con la esperanza de la integración regional dentro del Caribe, que nació con la creación de las Indias Occidentales Británicas en el año 1958. Por dicho motivo, antes de hablar de lleno sobre CARICOM, es importante hablar de los sucesos previos. Veamos cuáles fueron. Entre los años 1958 y 1962 apareció la Federación de las Indias Occidentales Británicas, que fue una asociación de colonias británicas del Caribe que dejó de existir cuando se independizaron sus estados más grandes, que eran Jamaica y Trinidad y Tobago. El gobierno de este último país, al anunciar su intención de retirarse de la federación, propuso la creación de la Comunidad del Caribe. Es por eso que en diciembre de 1965 se estableció el acuerdo en Dickinson Bay, ubicado en Antigua y Barbuda, lo que dio origen a la Asociación de Libre Comercio del Caribe, más conocido como CARIFTA. La intención del CARIFTA era unir sus economías y así darles una presencia conjunta en el escenario internacional. El hecho más importante dentro de estos años surgió en la 8ª Conferencia de Jefes de Gobierno del CARIFTA. Allí los líderes del Caribe decidieron transformarlo en un mercado común. Esta decisión fue aprobada por 11 de los miembros del CARIFTA, y con las únicas oposiciones de Antigua y de Montserrat. Con este hecho nació la Comunidad del Caribe y Mercado Común, más conocido como CARICOM. CARICOM fue creada por el Tratado de Chaguaramas y firmado por Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago. Entró en vigor el 1 de agosto de 1973 y fue creada para proporcionar una unión económica entre los países de habla inglesa del Caribe tras la desaparición de la Federación de las Indias Occidentales. En 1989, los jefes de gobierno tomaron la decisión de transformar el mercado común a un mercado único. Posteriormente, entre los años 1993 y el 2000, elaboraron 9 protocolos con el fin de modificar el tratado, los que más tarde se combinaron para dar origen al Tratado Revisado de Chaguaramas,
lo que estableció a la Comunidad del Caribe como un mercado y economía única. El 3 de julio del año 2002, Haití fue el primer país de habla francesa en convertirse en un miembro pleno de la CARICOM. Hoy en día está integrado por 15 miembros plenos. A los ya nombrados se adhirieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Granada, Montserrat, Surinam, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Tiene una población de aproximadamente 17 millones de personas. Sus objetivos son elevar el nivel de vida y trabajo de las naciones de la región, acabar con el desempleo, acelerar, coordinar y sustentar el desarrollo económico, fomentar el comercio y las relaciones económicas con terceros países. Ahí está. Esa parte es lo que nos interesa, estas dos. Acelerar, coordinar y sustentar el desarrollo económico, ¿no? Y especialmente esto, fomentar el comercio y las relaciones con terceros países, ¿no? Además de entre ellos con terceros países, ¿no? Y entonces de tener o estar dentro de estas organizaciones ayuda, digamos, a los países a salir adelante, ¿no? A intercambiar, eh, a intercambiar bienes y servicios entre ellos y de ellos con el resto de países del mundo, ¿no? Es de lo más importante, ¿no? Porque eso conlleva, digamos, al desarrollo de sus propias economías, ¿no? Bien, lo dejamos ahí con esta parte y nos vamos a ver eso que le dije del NAFTA, ¿no? Vamos a ver. Ustedes habrán escuchado que aquí en todo el Caribe no está México, ¿no? Porque México está en el NAFTA. Está con los grandes, ¿no? A ver. No es Tratado de Comercio de Estados Unidos, ¿no? México, América del Norte, pues ahí salió, sí. Tratado de Comercio de América del Norte, ahí está. Ahora sí. NAFTA también le dicen a la gasolina, ¿no? En otros países dice, recargaste NAFTA. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. Estás a punto de hablar. Bully Magnets presenta. Saludos y bienvenidos a Bully Magnets. Yo soy su amigo Reinhardt y en esta ocasión les platicaré sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un tema un poco raro, pero nos ayudará a comprender qué demonios está pasando con la economía de nuestra región con la llegada de Donald Trump. Reinhardt, hombre. Nuestra historia comienza a finales de los años 80. El mundo está finalizando la Guerra Fría, Estados Unidos emerge como la máxima y única potencia mundial y México está comenzando a abrirse al comercio internacional con políticas tecnócratas y neoliberales de la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero no nos detengamos mucho en el contexto, pues tenemos otro video que habla de la historia de México en los años 80 y 90. Pueden verlo aquí para profundizar en el contexto en el que nació el Tratado de Libre Comercio. Así que continuemos, porque esta vez vamos a hablar de información súper densa. En 1988 había una fuerte transformación en el mundo, con Gorbachev en la Unión Soviética, Margaret Thatcher en Reino Unido y el republicano Ronald Reagan en los Estados Unidos.
Todos ellos marcaron una clara inclinación hacia la política de derecha en un mundo que en ese entonces abogaba por la liberación de mercados y la globalización. Justo lo contrario de lo que quiere la derecha mundial del 2017, irónicamente. Those are a lot of bad hombres with a British nasty woman. Wrong. En ese panorama se establecieron reglas de la economía global que fueron conocidas como el Consenso de Washington. Básicamente se trataba de 10 puntos a seguir para integrar el libre mercado y el neoliberalismo mundial en los países desarrollados. Y claro, también para países que estaban en vías de desarrollo como México. El presidente Salinas de Gortari fue particularmente activo en implementar reformas acordes al Consenso de Washington. Esto implicaba disminuir la participación del gobierno en las actividades económicas y dar apertura a la inversión de empresarios nacionales y extranjeros. A eso se le llama neoliberalismo. Neoliberalismo. También se firmaban tratados de libre comercio con Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica y claro, a inicios de 1990 se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, el primer ministro canadiense, Brian Mulroney, y por el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. El tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. Con esto, México se abría a la economía de buena parte del continente, además que quedaba prácticamente adherido al mercado estadounidense. Como medida para la adaptación de la economía mexicana, se removieron 3 ceros a la moneda con la creación del nuevo peso. También Salinas retiró el control gubernamental y volvió de particulares las minas, aerolíneas, ferrocarriles y miles de kilómetros de carreteras. Se disolvió la industria del azúcar y del café, además que el monopolio de telefonía de Telmex pasó del gobierno a manos de Carlos Slim, un particular que recibió un sector fundamental para el desarrollo del país. Así es, caballeros. Ahora pueden hacer prácticamente lo que quieran. ¡Yay! Los bancos fueron liberalizados a particulares de manera bastante descuidada. Esto generó que en 1994 una enorme crisis económica rompiera el ritmo de las reformas y dejara ver una vez más la corrupción y debilidad de las instituciones mexicanas, que detuvieron el desarrollo y la confianza de los planes del gobierno mexicano. Por su parte, Estados Unidos y Canadá centraban su atención en convertirse en una economía de mercado, es decir, basar su crecimiento en la alta tecnología, el consumo y la compra-venta de bienes y servicios para dejar la fabricación de productos a países de tercer mundo como México y China, de manera que la producción fuera mucho más barata. El Tratado de Libre Comercio retiraba o bajaba impuestos por importación y exportación de mercancías de todo tipo. Abría el intercambio comercial de alimentos y daba el marco legal para que las empresas extranjeras tuvieran facilidades para establecerse en México. Además, el tratado estaba pensado por los estadounidenses como una manera de dar trabajo a los mexicanos y disminuir la migración a su país, que en ese entonces era muy alta. Pero las cosas no fueron muy bien desde el principio. La entrada de alimentos transgénicos desde los Estados Unidos rompió con los precios de alimentos de muchos productos del campo mexicano. Además, la falta de protección del gobierno a ese sector provocó un abandono masivo de las tierras y el aumento de la migración. Se incrementó también el comercio informal y la concentración de gente en los centros urbanos. Así que con los años, en vez de crearse más empleo en México, lo que se hizo fue concentrarlo en la industria, pero removiéndolo del campo, lo que al final no genera beneficios para todos los sectores de la población. Yo antes vivía en el campo, ahora vendo fundas para celulares y chacharitas chinas en la ciudad. No veo cuál fue el beneficio. Este y más fenómenos se gestaron en los siguientes 25 años. Veamos por partes qué pasó en todo ese tiempo. Como se había prometido, montones de empresas extranjeras llegaron a México. Esto a la larga no quitó trabajos a ningún país, pero sí hizo que la mano de obra en todo el mundo bajara de precio. A mí me funciona bien ganar $15 al día. A nosotros también. Pues eso para mí es una mugre, no vale la pena. Por otro lado, el marco legal del Tratado de Libre Comercio ha hecho que México sea un gran lugar para importar mercancías de todo el mundo. No para consumirlas aquí, sino para venderlas a Estados Unidos. Viéndolo de manera simple, México funciona como una gran bodega que tiene paso libre hacia Norteamérica. Es por eso que gran parte del comercio mundial entra a México a ensamblar sus mercancías con la sola intención de comerciar de manera barata con Estados Unidos.
Esto es a tal grado que el 85% de lo que se exporta de México va a parar a ese destino, y ni siquiera la mitad de lo que se exporta es propiedad de empresas mexicanas. Y esto no es tan bueno. El gobierno de México no puede cobrar mucho dinero por las importaciones del mundo, y a causa del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos tampoco puede cobrar muchos impuestos por la entrada de mercancías desde México. Vamos, que bajo esta lógica, ninguno de los dos gobiernos gana mucho dinero. Oigan, los gobiernos son los que pusieron las reglas. No se vengan a quejar conmigo. Con la llegada de industrias extranjeras a México, se abandonó el apoyo del gobierno a la industria interna. Además, se generó una economía dependiente del exterior en muchos frentes, entre los cuales hay dos un tanto absurdos. Uno es la dependencia alimenticia a pesar del potencial agrícola del país. ¡Abundancia! Y el otro es la dependencia energética de gasolinas gracias a la histórica ineficiencia y corrupción de Pemex, además de la importación cada vez mayor de combustibles refinados de Estados Unidos. Así que ahí lo tienen. Esa es la historia de lo que trata y algunas de las consecuencias que tiene el Tratado de Libre Comercio en estos momentos. Se habla de su renegociación o incluso de su cancelación. Aún no se sabe bien qué va a pasar, pero tener algo de perspectiva nos ayuda a ver que la renegociación o cancelación de este tratado no implica necesariamente algo negativo. Además, hay que estar atentos a que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 25 años. El comercio electrónico, el ambientalismo, las telecomunicaciones y las fuentes de energía son temas que no están en el acuerdo y son asuntos que nos afectan a toda la región. Al mismo tiempo, las necesidades han cambiado y el libre comercio y la globalización han traído una fuerza enorme a los empresarios y debilitado a los gobiernos en todo el mundo. Esto sin contar que la pobreza y la desigualdad se han acentuado al grado que 8 personas pueden tener la misma riqueza que la mitad más pobre de todo el planeta. Además, estamos entrando a la cuarta revolución industrial, una época donde la automatización, los robots y la inteligencia artificial están allí para integrarse a las labores humanas, lo que cambia el tablero como lo conocemos. Así que, amigos de todo el mundo, disculpen si este tema es demasiado local, pero es algo que no solo afecta a México, sino que afecta a toda la región, incluso al continente, y puede llegar incluso a afectar al comercio global. Yo soy su amigo Reinhardt y les dejo una pregunta. ¿Creen que defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una buena idea? ¿Se debe salir de él? ¿Se debe renegociar? ¿O se debe de hacer todo lo posible por dejarlo como está? Espero sus respuestas en los comentarios. Bueno, es así, pues todos estos tratados traen sus pros y sus contras, ¿no? Pero en líneas generales es bueno formar parte de estos grupos, ¿no? Porque primero te hace que formes una suerte de equipo, ¿no? Pero en este caso de países, ¿no? Y, y así de esa forma te haces más fuerte para competir a nivel internacional, ¿no? Es cuestión de saber aprovecharlo. Lo que pasa es que hay muchos intereses políticos, ¿no? Y, y eso termina, digamos, afectando las actividades comerciales a la cual en esencia nos estamos refiriendo aquí en esta asignatura, ¿no? Bien, bien. Y como siempre, los invito a Gracias, suscribirse a este canal. gracias. Este video si aprendieron algo nuevo, compartan el conocimiento con sus amigos y ahora sí. Hasta la próxima. Bye. Bueno, vamos a ver. Ahora sí vamos con la lista. Uy, se fue. Estábamos con la página web, se voló.
Un ratito que estamos aquí. Hay tantos pasos para llegar a pasar la lista. A ver, vamos. Ágreda. Presente, profesor. Muy amable, muy amable. Gracias, gracias. Aldazábal. Presente, profesor. Gracias. Ábalos. Presente, profesor. Gracias. Cabanillas. Carrasco. Presente, profesor. Gracias. Corimanya. Chambillo. Muy presente, ingeniero. Chávez. Chávez. Fierro. Presente, profesor Fierro. Gracias. Oye, qué buena voz, ¿eh? Sale como una bomba atómica. Dale con bastante fuerza tu audio, ¿eh? Qué bien, qué bien. Y Nostroza. Martínez. Mendoza. Nolte. Paulino. Presente, Paulino, ingeniero, buenas noches. Hola, buenas. Quispe Hipólito. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas, buenas. Romaní. Santos. Valdivia. Ingeniero. Gracias. Vega. Presente, profesor. Gracias. Una vez más. A ver, Cabanillas. Cabanillas. Corimanya. Chávez. Y Nostroza. Martínez. Mendoza. Nolte. Ingeniero Mendoza está en el chat, dijo presente. Ya, gracias, muy amable, gracias, gracias. Nolte. Nolte. Romaní. Santos. Nada. Bien, lo dejamos ahí. Espero que los temas tratados hayan servido, digamos, para complementar todo este tema de la logística en el país de destino y hayamos comprendido ahí la importancia que tiene, digamos, saber los costos, los precios, los trámites y toda la secuencia que debemos seguir para llevar nuestros bienes del Perú hacia otro país. Lo dejamos ahí. Gracias. Buenas noches. Ingeniero. Buenas noches, Disculpe, ingeniero. Buenas noches, profesor. Profesor, disculpe, la tarea después terminada, ¿no? Claro, claro. Ya, profesor, muy amable, gracias. Si hay algo que ampliar, me avisan. Si hay algo que ampliar alguna fecha, me avisan.